Medina, una colaboración entre académicos y estudiantes asociados al Instituto de Física, a físicos médicos y médicos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y con la doctora Margarita Chevalier de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo se inició, nos llevó muchos años hacerlo. La idea fue propuesta por Margarita, quien viendo el amplio uso de la tecnología CR en México, sugirió que hiciéramos una evaluación del desempeño de los equipos, centrándonos en la calidad de la imagen y en la dosis. El trabajo finalmente fue completado y el paper está publicado desde hace menos de un mes. Para poner el problema, el interés por hacer esta evaluación de equipos en contexto, déjenme mostrar estas curvas que generalmente muestro al inicio de mis presentaciones, en que se muestra la mortalidad por cáncer de mama apropiadamente normalizada como función del tiempo para... Perdón, Marister, perdón por interrumpirte. Estamos viendo nada más la proyección de tu persona, no estamos viendo la proyección de la ¿No están viendo? Corríjame los demás si es correcto, nada más estoy viendo a la doctora Brandada en pantalla, no veo la proyección. Sí, se puede ver. Sí, se ve. Ok. A ver, ¿en qué momento? Ahí está. Ahí estamos. Sí. ¿Y se ve el cursor, Luis Alberto? Sí, sí se ve. Adelante. Listo. Perdón Gracias. por la interrupción. No, magnífico, porque yo no me doy cuenta. Gracias. Entonces, como digo, esta es la gráfica en que se ve la mortalidad por cáncer de mama apropiadamente normalizada al tamaño de la población y a otros detalles para 3 países industrializados y México. Lo que más llama la atención es que por ahí de los años 90, en estos 3 países y en muchos otros, hay un cambio radical en la tendencia hasta ese momento creciente de mortalidad por cáncer de mama, y este empieza a ser decreciente y esta tendencia se mantiene hasta el día de hoy. Para algunos de ellos la mortalidad ha disminuido hasta en un 40%. Ese hecho que diríamos afortunado, por supuesto no fue gratuito, no lo vemos en las estadísticas epidemiológicas para México, en que la tendencia es de crecimiento continuo, sobre todo en los últimos años. Solo grafiqué, estos son los datos que existen en la base de datos que se conoce como GloboCan, de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que es una rama de la Organización Mundial de la Salud. Y hay datos para México, internos de México, hasta el año 2018 y la tendencia sigue creciendo. ¿Cuál es la explicación? La explicación más comúnmente aceptada es que este cambio, este quiebre, coincidió o corresponde a la implantación de programas de detección temprana de cáncer de mama, unidos con programas de tratamiento del cáncer de mama, una vez que este es detectado y apropiadamente diagnosticados. Estos países tienen diversas modalidades de programa. Estos programas se llaman de tamizaje, screening en inglés. Cada país escoge su modelo, el que le acomoda y el que le es permitido económicamente. Y sobre la situación en México, ese es justamente el tema de la plática de hoy. Sigamos poniendo el contexto. Me disculpo, todas las diapositivas están en inglés, las presenté hace un par de semanas en una conferencia internacional a la que asistí de manera virtual, por supuesto. El contexto es que hay 17 millones aproximadamente de mujeres mexicanas
de 40 años o más, que serían el blanco de interés para un programa de detección temprana, dada la probabilidad de expresión del cáncer de mama en edades avanzadas. Según las estadísticas de Globocan, que llegan, como digo, hasta 2018, en México se presentan unos 27.000 nuevos casos cada año y alrededor de 7.000 muertes por cáncer de mama. ¿Cuántos estudios de detección temprana, de tamizaje, se realizan? Aproximadamente 1 millón, esas son las cifras en el país. Y un detalle técnico sobre las condiciones de este estudio es que más de la tercera parte se realizan dentro de un servicio o bajo un servicio de subcontratación. Estos servicios de subcontratación no están sujetos a pruebas de control de calidad ni de control de dosis. Hay 2 normas mexicanas para que se encargan de, por un lado, la prevención del cáncer de mama, su diagnóstico, su tratamiento, su control y su vigilancia, y eso es lo que llamamos la NOM 041 del año 2011, que establece que toda mujer entre 40 y 69 años de edad debe realizarse una mamografía cada 2 años. Respecto del equipo que se utilice, hay una norma que llamamos la norma 229, que se publicó en 2002, pero que fue revisada en 2006, donde se establecen los requisitos para el equipo. La agencia que regula y que debería verificar el cumplimiento de estas normas es la COFEPRIS, que pertenece a la Secretaría de Salud. Sigamos viendo la situación del país. Hay, de acuerdo a un último censo, del orden de 1.100 mastógrafos en el país, mayoritariamente en el sector público, pero también en el sector privado y en ONGs. La Secretaría de Salud, que es nuestro socio en este estudio, es dueña de unidades de mamografía en las cuales se ofrece el servicio de tamizaje en los hospitales y centros de salud que pertenecen a la Secretaría de Salud. En el año 2012, que es la época en que empezamos a hacer este estudio, la Secretaría de Salud tenía 307 unidades, en este momento es del orden de 350, y hay 3 tecnologías. Ese es uno de los puntos centrales de este estudio, es que nos enfocamos en una de las 3 tecnologías. Voy a explicar lo que son las tecnologías más adelante. El 36% de ellas, que es la rebanada anaranjada del pastel, es lo que se llama en inglés screen film, es decir, equipos que utilizan película radiográfica asociada con una pantalla intensificadora para transformar los rayos X en una imagen visible. Y en esos años el 36% de los equipos de la Secretaría de Salud eran de tecnología película pantalla. Luego la tajada rojo oscura es un 24% y es una tecnología digital que utilizan detectores de panel plano. Vamos a referirnos a ellos como DR, Digital Radiography, y eran el 24%. Y luego el 40%, es decir, la rebanada más grande, ya en 2012, sigue siendo la más grande al día de hoy, es la tecnología que nos interesa en el estudio, llamada Computed Radiography. Para actualizarle los datos, este es el contexto del estudio. Para actualizar los datos al día de hoy, como dije, el número total ha aumentado en un 20%. La tecnología película pantalla va de salida, precisamente porque la película radiográfica está siendo
sustituida por sistemas digitales, y es la tecnología CR la que hoy en día ocupa más del 50% del equipamiento. La tecnología de R también, que es digital, ha crecido, y película pantalla hoy en día es solamente el 6%. CR es el objetivo de este estudio. Hay un trabajo independiente realizado por el doctor Enrique Gaona, que veo que está entre el público. Gracias, Enrique, por haber podido asistir. Él trabaja en la UAM de Xochimilco, y Enrique y su grupo de colaboradores, en el año 2014, una evaluación de las unidades CR en la zona metropolitana de México. Es decir, tanto lo que era Distrito Federal como Estado de México. Y los resultados de este estudio fueron o deberían haber sido extremadamente preocupantes. Solamente el 6% de los servicios cumplía con los estándares de equipamiento que establecía la norma 041. El 80% de las imágenes tenían artefactos que no deberían existir y no uniformidades, y el 42% cumplían con un requisito que se utiliza, que es sugerido por el American College of Radiology para equipos en Estados Unidos, utilizando un maniquí. Entonces, este es el estudio más completo que existe sobre unidades con tecnología CR en México. Entonces, antes de entrar a nuestro trabajo, introduzcamos qué es la tecnología CR. Para obtener una imagen mamográfica existen 3 tecnologías que ya mencioné en la diapositiva anterior. Película pantalla, que es una tecnología que hay en la foto de un equipo, en que aquí está el emisor de rayos X. Los rayos X son colimados y viajan en esta dirección. Aquí se va a posicionar la glándula mamaria, que va a ser comprimida, y aquí abajo, para equipos película pantalla, se encuentra una película radiográfica que viene en estas cajitas anaranjadas, metida dentro o debajo, encima en realidad, de una pantalla intensificadora que transforma rayos X en luz para imprimir la película. Entonces, esta, podríamos decir, es la tecnología del siglo XX, el gold standard para el desarrollo de la mamografía en el siglo pasado. El uso de películas, con su consecuente necesidad de ser reveladas con sustancias químicas en un cuarto oscuro y todo lo que probablemente los que hacen algo de fotografía recuerdan, va siendo paulatina y rápidamente sustituidos por técnicas digitales. Este es un equipo digital con tecnología llamada DR, en que hay un detector. La película radiográfica es sustituida por un detector digital, que es el que absorbe los rayos X que transmite la mama. El equipo de mamografía, en prácticamente todo el resto de sus elementos, es muy similar al tradicional. Aquí se producen los rayos X, aquí se introduce la mama, que es comprimida, pero aquí en tecnología DR digital, los rayos X que son transmitidos por la glándula mamaria y que traen la información de la imagen, inciden sobre un detector de estado sólido. La energía de los fotones se transforma en electrones que son detectados en distintos píxeles de tamaño de 100 micras o menores, elementos muy pequeños que electrónicamente son leídos en forma de matriz y llevados a una computadora. Este es un acercamiento del equipo del detector digital de General Electric. Entonces, estos son los dos extremos. Esta es la tecnología del siglo XXI, esta es la del siglo XX, y hasta acá un servicio que tenga los recursos, el interés
y todo el medio que le permita hacer la transición es lo que desearía hacer. Sin embargo, hay una tecnología en medio. A ver, antes de pasar a eso, mostramos cómo se ve la mamografía en un sistema tradicional de película pantalla y en un sistema digital de tipo DR. La calidad de las radiografías, de las imágenes, es igualmente buena. De hecho, aquí hay una altísima resolución espacial que al inicio de la transición digamos, presentaba la duda si un equipo pixelizado iba a tener la misma calidad de imagen que se lograba en una película con granos de plata. Ha resultado que sí, que clínicamente la calidad de la imagen son equivalentes. Podemos ver aquí, pareciera que se ve más de la mama. Esto es parte del postprocesado. Dado que todo esto es una película, dado que esta información es digital, existen algoritmos que cada fabricante introduce en sus equipos que permiten, digamos, enfatizar la parte de la imagen que corresponde a esta parte más delgada de la mama, de manera que sea visible, más fácilmente visible. Entonces aquí se ven imágenes típicas de mamas sanas con película pantalla y con DR digital. Pero como les digo, hay una tecnología que está en medio de las dos. ¿En qué consiste el estar en medio? El equipo de mastografía es el mismo de antes, el mismo en el cual entraba esta película radiográfica dentro de su chasis, y es esta película en que el plástico ahora es sustituido por una placa fotoestimulable, por un fósforo, en el cual los rayos X incidentes forman una imagen latente a partir del atrapamiento de electrones en trampas, muy parecido a lo que hacemos en dosimetría termoluminiscente, en llenado de trampas y de lectura posterior. En dosimetría termo estimulamos con calor, aquí se estimula con luz. Entonces, esto es una placa fotoestimulable, entonces se adquiere la imagen con la paciente, se retira el chasis y se mete a una segunda unidad, que es una unidad lectora. Y ahí el cassette, la placa va a entrar llevada por estos rollitos, va a ser empujada y adentro una luz de láser la va a barrer en X y en Y, estimulando a los electrones que están en las trampas para que salgan de las trampas y produzcan luz, y esta luz va a ser detectada por un tubo fotomultiplicador y así se va a producir la imagen. Esta es la tecnología CR que nos preocupa en este estudio y se le llama Computed Radiography. Por supuesto, ¿por qué alguien se escogería esta tecnología? Primero, a favor, porque el producto final es una imagen digital, es decir, es un archivo con todas las ventajas del manejo de un archivo, y por otro lado, la inversión inicial es mucho más barata, dado que sigo usando el mismo mastógrafo que ya tengo y simplemente sustituyo película por placa fotoestimulable. Este estudio, ¿cuál fue el objetivo de nuestro estudio? Fue evaluar el desempeño en general, mirando en particular calidad de imagen y dosis en sistemas de tecnología CR que funcionan para detección temprana de cáncer de mama por la Secretaría de Salud. Cuando se hizo este estudio, la cantidad de equipos que incluimos constituía el 17% de todos los CRs que tenía la Secretaría de Salud en el país. Y aquí pintado en azul sobre el mapa de México está la ubicación de los equipos que se evaluaron. Estos equipos tomaban del orden de 64,000 estudios cada año. ¿Qué hicimos con estos equipos? Primero fueron 20 equipos CRs y 4 equipos DR, una cantidad relativamente pequeña, pero que la incluimos en el estudio simplemente
para que sirviera como validación de nuestro procedimiento de estudios en 13 estados de la República. Aplicamos más de 30 pruebas de control de calidad que provienen de protocolos internacionales. Los equipos CR y los DR eran de diferentes fabricantes, los lectores para las placas fotoestimulables también de diferentes fabricantes. Las pruebas fueron más de 30 y se agruparon en 7 grandes categorías. Una gran cantidad de pruebas evaluaron el desempeño general del equipo, evaluamos la emisión de rayos X, el control automático de la exposición, el desempeño del receptor de la imagen, la calidad de la imagen, la dosis y las condiciones de visualización, que son todos elementos a considerar dentro del gran concepto de calidad para una imagen mamográfica, y nos basamos sobre todo en esos 4 documentos que son tanto europeos como estadounidenses. Les voy a mostrar, creo que son 4 pruebas para mostrarles en qué consistían nuestras pruebas y que tengan alguna idea de qué es lo que a uno le preocupa a la hora de evaluar. Perdón, pero aquí es una pantalla de toque y es extremadamente sensible. La prueba, una de las primeras pruebas es asegurarnos que la respuesta del detector sea lineal, es decir, que el número de píxeles en la imagen sea lineal con la afluencia de rayos X. En realidad es con el kerma en aire, pero podemos pensar que es la afluencia de rayos X. La respuesta de las placas CR no es lineal en sí misma, sino que es una respuesta logarítmica, pero todo el mundo lo sabe eso, de manera que se realiza una transformación exponencial de la respuesta y obtenemos una respuesta linearizada. Y vemos que en efecto el valor medio de píxel como función del logaritmo del kerma en este momento es una función lineal. Eso sería un equipo que funciona apropiadamente, diríamos que pasa la prueba. Luego, respecto de los rayos X, esta es una prueba tradicional para equipos clínicos de rayos X, es medirle la capa hemirreductora. Uno pone en la base del mastógrafo una cámara de ionización, los rayos X son producidos acá arriba y uno interpone, placas de distinto grosor de aluminio y va viendo cómo el aluminio atenúa el haz de rayos X, y a partir de esta gráfica, la atenuación es exponencial, así que la gráfica es semilog. Vemos que en efecto hay un cierto grosor de aluminio que disminuye a la mitad la intensidad del haz, o el kerma en aire para ser preciso, y a eso se le llama capa hemirreductora. Como cultura general les cuento que la capa hemirreductora de un haz de mastografía es del orden de 0.3 a 0.4 milímetros de aluminio, tal como lo muestra ese ejemplo. Esta es una prueba muy interesante porque es de las grandes fallas de los equipos. Tenemos la posibilidad de medir uniformidad de imagen. Para realizar la prueba se pone un maniquí, si lo ven aquí brillando, ese es un maniquí de plástico, de acrílico, totalmente homogéneo y uniforme. Se adquiere la imagen y luego se analiza qué tan uniforme es la imagen. Los criterios de uniformidad son que el valor medio de píxel tiene que ser uniforme dentro tolerándose solamente variaciones del 15%, y el cociente señala ruido tolerando variaciones del orden del 20%. Aquí vemos una imagen, aquí la carita verde dice que está feliz porque pasa la prueba, y esta imagen claramente no pasa la prueba. Con nuestro ojo pelón podemos darnos cuenta que hay zonas que de hecho están mostrando unas sombras remanentes en el sistema de la glándula mamaria que se usaba, que queda por problemas de mantenimiento y de tratamiento de las placas
CR. Entonces, esta es una placa que claramente no cumple la prueba de generar una imagen uniforme cuando el objeto es uniforme. Y esto es uno de los requisitos. Luego, este es uno de los más importantes y también catastrófico en los resultados que observamos. Resulta que un mastógrafo tiene que ser capaz de generar una imagen de igual calidad independiente del grosor de la mama de la paciente que se use. Esto es algo que los ingenieros de servicio, quienes brindan el mantenimiento, se encarga de asegurar, porque se controla automáticamente, electrónicamente. Entonces, así es como se realiza la prueba que realiza un físico médico. Se ponen distintas número de placas de acrílico y se pone un pequeño objeto adentro, en medio de las placas. En este caso es un cuadradito de aluminio, y aquí a la derecha podemos ver la imagen del aluminio dentro de su fondo homogéneo, y el contraste debería ser independiente del grosor, ¿no? Es decir, el equipo debería estar bien entonado, bien ajustado, para que no importa cuál sea el grosor, el contraste en la imagen sea siempre la misma, de tal manera que independiente si uno tiene una mama delgada o una mama gruesa, la calidad de la imagen. Esta prueba también está directamente relacionada con la dosis que se imparte, dado que es el mismo control automático el que decide cuánta afluencia de fotones se emite y por lo tanto cuánta dosis recibe la paciente. Y la última que les muestro tiene que ver con calidad de imagen. Utilizamos un maniquí, el maniquí que se usa en Europa, que se llama CDMAN, que está allá arriba. Lo vemos, es una placa que tiene discos de oro de distinto diámetro y de distinto espesor. Y la idea de la prueba es tomarle una mamografía al al maniquí, y luego en la imagen ver qué capacidad de visualizar tenemos distintos espesores del disco de oro para los diferentes diámetros. En particular, nosotros nos centramos en los discos de oro de 0.1 milímetros, que es esta corrida de aquí en cada cuadrito hay 2 discos de oro de distinto espesor. Y uno entonces al graficar cuál es el espesor que se ve, el mínimo, a partir de qué espesor yo ya veo un dado diámetro del disco, se obtiene esta curva que se llama contraste detalle, y existen lineamientos que son las líneas. La roja es lo mínimo que se debería ver y lo verde es lo óptimo que se podría ver. Entonces, este tipo de pruebas. Entonces vamos a los resultados, y esta es una gráfica en que de los 30 escogí 12 resultados. No voy a para nada centrarme en cada uno de ellos, nomás les quiero dar una idea global. Aquí lo que muestro en esta imagen, que se ve llena de información, pero no se aterren. Aquí está el tipo de prueba. Escogí 1 o 2 de cada una de las 7 clasificaciones. Luego aquí están los equipos de tecnología CR, y recuerden que hay 4 equipos de tecnología DR que también incluimos para tener certidumbre un poco para validar nuestro método experimental. Aquí está el número de unidades de 0 a un máximo de 20 en las que se pudo aplicar cada una de las pruebas. Y aquí vemos el número de unidades que pasan la prueba, es decir, que cumplen con requisitos que nosotros traemos de protocolos internacionales. Y marco en elipses rojas los casos escandalosamente malos. Entonces vamos, por ejemplo, el control automático que se lanza 9 unidades, lo que corresponde al 5%. Otra muy difícil de cumplir abajo es la uniformidad de la imagen, aquí,
también una unidad de 18, es decir, el 6% con tecnología CR nos mostraba imágenes uniformes. Utilizando el maniquí CDMAM, 3 de 19 unidades. Y luego a la hora de mirar artefactos, es decir, que las imágenes no tuvieran ni rayas, ni manchas, ni ¿cómo decir? Que la imagen no obtuviera, no pareciera tener un objeto cuando en realidad no tiene nada, porque esta prueba se hace con un maniquí homogéneo, ninguna de ellas cumplió. Eso para las unidades tipo CR, que son las elipses rojas. En la cuarta columna están los resultados para las unidades tipo DR. Les recuerdo, estos son los equipos digitales, totalmente digitales, ¿no? Es la tecnología que uno probablemente quisiera tener en su servicio. Y vimos que el desempeño, a pesar, por ejemplo, respecto de la fuerza, de la compresión de la mama, ninguno de los 4 cumplía, lo que señala problemas en el servicio de mantenimiento, pero en otros aspectos, aunque no son perfectos, son menos malos que el CR. Por ejemplo, la compensación por el grosor, vimos que se cumplía en 2 de los 4, es decir, un 50%, uniformidad de la imagen en ninguno. Sin embargo, resolución y ruido que nos muestra la imagen con el CDMAP, aquí lo cumplía el 100%, y artefactos, ninguna. Todas las imágenes presentaban fallas en artefactos. No voy a tener tiempo para centrarme en el cuadrado azul. Quien quiera ver los detalles me pide una copia del paper. Aquí tenemos unos pasteles que resumen el cumplimiento para algunas pruebas seleccionadas en la tecnología CR. Rojo es malo, rojo no cumple, verde es bueno, verde cumple. Entonces vemos, por ejemplo, que las medidas de dosis para distintos espesores de mama son cumplidas por el 50% de los equipos CR, para todos los grosores entre 2 y 7. Compensación por el grosor de la mama, esto ya lo vimos, no lo cumple el 95%. Y así seguimos. Artefactos, nadie lo cumple. Entonces, esta es la tecnología CR. Ahora nos vamos a la digital completa. No tengo tiempo para mostrar en detalle, pero les puedo decir, aquí hay más verde que en la anterior. Así que las cosas están menos malas con la tecnología que está la más avanzada. Hicimos medidas de la dosis porque en una mamografía uno aspira a tener la mejor calidad de imagen, a tener suficiente calidad de imagen para que la mamografía cumpla su objetivo clínico, es decir, para que le entregue al radiólogo la información que busca, que en una detección temprana quiere decir tener una alta resolución, tener un alto contraste y tener un bajo ruido. Pero al mismo tiempo hay que equilibrar estos requisitos del uso clínico con la impartición de energía, se trata de radiación ionizante, y la glándula mamaria las glándulas mamarias son sensibles a la radiación, por lo tanto se han establecido criterios de equilibrio que permiten asegurar que el riesgo asociado al uso de radiación ionizante es un riesgo aceptable dado el beneficio que se obtiene de la imagen. Entonces tenemos medidas, estos son todos los equipos CRs. Aquí hay 19 equipos CR, me parece, en algunas quizás haya 20, en que se hicieron medidas de la dosis como función del espesor del maniquí, es decir, de las placas de acrílico. Y lo primero que llama la atención, bueno, los puntos son los equipos mostrados uno por uno y el cuadradito aquí es el valor medio para cada grosor. La curva es simplemente un ajuste exponencial, que es algo que se acostumbra a hacer en este tipo de gráficas. Y lo que podemos observar es que
hay una grandísima dispersión en los resultados. Es decir, hay equipos que imparten dosis, aquí hay dosis del orden de 1 miligray, y esta es la dosis glandular promedio, y hay un equipo que imparte 7 veces más. Ambos están funcionando y están operando. La norma mexicana, las normas mexicanas, las dos normas establecen límites para la dosis glandular promedio que se puede impartir para 4.5 centímetros de espesor, que se considera un espesor estándar, o sea, que es equivalente a un espesor estándar para glándulas mamarias de la población. Y el límite es de 3 miligrays. De tal manera que estos 1, 2, 3, 4, estos 5 equipos que marco dentro de esta elipse roja están claramente violando lo que se especifica en las dos normas. Sin embargo, los equipos están funcionando. La norma mexicana no establece recomendaciones para otros espesores, pero sí las recomendaciones internacionales, y estas rayitas, las de guiones, son lo que se considera aceptable de acuerdo a recomendaciones europeas. Vemos que en efecto los valores promedios cumplirían en su promedio con este requisito, ya que los cuadrados están por debajo de las líneas de guiones. Pero ese es el promedio, no es un cumplimiento que estén mostrando todos los servicios de salud unidad por unidad. Esto simplemente demuestra que no hay un programa de garantía de calidad implementado, como en realidad no hay, porque en ninguno de los lugares a los que asistimos, a los que se revisaron, existía un programa establecido de garantía de calidad, de acuerdo a lo que establecen las normas también. Entonces, los valores promedios se ven bien, pero hay grandísimas fluctuaciones entre los servicios. Este es un análisis de ruido, no tengo tiempo, de tal manera que solo les voy a decir que lo hicimos. Aquí la idea era asegurarnos que de las 3 posibles componentes del ruido en una imagen digital, que es ruido electrónico, ruido cuántico, ruido estructurado, el ruido cuántico fuera el dominante. En algunos casos se veía que sí, en otros se veía que no, aquí dominaba el estructurado, y hicimos en realidad 4 métodos diferentes para evaluar la consistencia entre los distintos métodos. Esto es de los resultados más, no sé qué adjetivo ponerle, quizás no le pongo adjetivo. Estos son 3 ejemplos de imágenes en que la presencia de los artefactos es abrumadora y provienen de este estudio. Esta es una imagen clínica en que estos puntos blancos que podrían en una mamografía identificarse como microcalcificaciones, es decir, un posible indicador de malignidad, en realidad son granos de arena, porque la paciente venía de la playa en el momento en que se le adquirió la imagen, y al tomarle la imagen, la técnica radióloga no se dio cuenta que la mama no estaba limpia y la arena aparece en la imagen. Esta está tomada, esta es una foto tomada con un celular. Aquí podemos ver a la maestra Naxi Cancino tomando la foto en una pantalla de adquisición que claramente tiene un problema electrónico que causa todas estas rayas blancas, oscuras, horizontales. Y esta es la imagen de un maniquí en que vemos rayas y manchas que no corresponden con la imagen. Estos son ejemplos de los artefactos que se encontraron tanto en los maniquíes, en las imágenes de maniquíes, como en las imágenes clínicas que se manejaban en el servicio. Entonces, como resumen, quiero resumir y luego quiero discutir. La mayoría de los sistemas CR mostraron severas deficiencias,
menos del 10% de cumplimiento con estándares internacionales para el control automático, la uniformidad, el umbral del disco de 0.1 milímetros del CDMA. A pesar del bajo número de sistemas DR que evaluamos, su desempeño fue mejor, o digamos fue menos malo. En particular, el umbral del CDMAM lo cumplían todos. Todos los sistemas mostraron artefactos, todos, sin ninguna excepción, en sus imágenes. Ninguno tenía un programa de control de calidad establecido, y a la hora de querer indagar más cómo funcionaba el servicio en cuanto a su mantenimiento, se descubrió algo que habíamos leído en una publicación en particular de Brasil, sobre un trabajo similar, en que la gente que asistía, como la tecnología CR tiene una unidad que produce los rayos X y una unidad que es el lector de la placa fotoestimulable, resultaba que quienes hacían el mantenimiento a una de las unidades no tenía idea de la otra tecnología, por lo tanto solo trabajaban en uno de ellos y nunca trabajaban de manera coordinada, así que las pruebas que dependían de ambas simplemente nunca eran optimizadas. Entonces, dentro de la discusión, sentimos que la tecnología CR es muy compleja y tiene características que no la hace apropiada para la detección temprana de lesiones de mama. Por ejemplo, esto que les acabo de mencionar, la prueba de la compensación del grosor, que afecta varios de los desempeños del equipo, requeriría que estuviera el personal de ambos servicios presente y no solo uno. Y bueno, no solo presentes, lo ideal sería que ambos grupos conocieran la tecnología completa. Esto no es nuevo, el que los servicios, que la tecnología CR no sea tan buena, no sea comparable, primero a nivel de equipo, de parámetros físico-técnicos de los equipos se sabe. Esta publicación, esto es del año 2007, de Vicky Dickman, en que comparan, este es el equipo digital, digamos, de tecnología avanzada. Estamos viendo nuevamente, esto es una cantidad asociada con la visibilidad del disco de 0.1 milímetros de diámetro. Este sería el valor aceptable. A medida que la dosis aumenta, obviamente las imágenes son cada vez mejores, hay más fotones, pero también hay más dosis. Y la tecnología CR es esta, y podemos entender, imaginarnos que es como que requiere simplemente aumentar la dosis casi al doble para que el desempeño sea similar. Entonces, las dosis requeridas para equipos CR son mayores que para los equipos DR, para un funcionamiento similar, y esto es un hecho conocido, pero que se acepta como parte del funcionamiento de los equipos CR. El punto es que hay que poner a punto el equipo para que la calidad de imagen no sufra finalmente. Este es otro estudio realizado por el grupo de Martin Jaffe, en que compararon, estos son equipos también usados en la clínica en Canadá, en la provincia de Ontario, en que describen que los CRs son menos buenos que los DRs. Hay equipos, tanto DRs como CRs, en su programa de tamizaje en Ontario. Y esta última imagen viene del grupo de Hilde Bosmans en Bélgica, Universidad de Lovaina, y también el programa de tamizaje flamenco de la zona flamenca de Bélgica. Y aquí ellos muestran de manera muy gráfica, muy directa, precisamente lo que nosotros medimos, cuál es el umbral de grosor para el disco de 0.1 milímetros del CDMAM. Esta línea horizontal es el límite, todos los datos deberían estar por debajo, y este es un límite de 3 miligrays para la dosis. Y resulta que tanto los
servicios, los equipos de tecnología DR, la tecnología más avanzada, que son los círculos no llenos, vacíos, tantos triángulos como círculos, cumplen con dosis relativamente bajas, del orden de 1 miligray, con el requisito de calidad, pero los equipos CRs han sido adaptados uno por uno, han sido optimizados en su calidad de imagen respecto de su dosis y todos caen dentro de los valores aceptables. Entonces, de hecho, el programa de detección temprana de Bélgica, en la zona flamenca, en que el grupo de la Universidad Lovaina juega un papel importantísimo, sus físicos médicos y sus radiólogos utilizan equipos CRs con gran calidad de imagen, pero después de un proceso individual de optimización del equipo y de garantía de calidad. Entonces eso nos lleva a la situación mexicana, en que las dos normas, la 229 y la 041, primero la 229 es muy antigua, de tal manera que cuando fue publicada no incluyó equipos digitales y no ha sido actualizada. Y la 041 de 2011 incluye equipos digitales, pero lo que dice es que los equipos digitales tienen que ser evaluados de acuerdo a lo que dice cada fabricante. Sin embargo, dentro de estas normas hay artículos que establecen una serie de exigencias de cumplimiento que no se están exigiendo en la realidad. Están escritas en la norma y a pesar de que las normas mexicanas son de cumplimiento obligatorio, vemos que hay equipos que funcionan que no las están cumpliendo. Si estas normas se aplicaran, las unidades que evaluamos no podrían operar. Entonces concluimos que hemos evaluado tanto equipos CR como DR de la Secretaría de Salud y hemos encontrado problemas serios en su desempeño. Y esto es especialmente preocupante, ya que son equipos que se usan para detección temprana de cáncer de mama. Son mujeres mayoritariamente sanas las que se someten a mamografías, y si es que vamos a ser irradiadas, debería haber una garantía de que si se encuentra la presencia de un cáncer temprano, este puede ser detectado, pero para eso se requiere calidad en la imagen. Creemos que las normas mexicanas deben ser actualizadas para incluir pruebas específicas y muy bien definidas para el equipo digital, que es el mayoritario en el país, tanto CR como DR, y debería exigirse la implementación de un programa de aseguramiento de la calidad en la que participen físicos médicos. Si uno piensa cuántos físicos médicos trabajan, están contratados en hospitales mexicanos, probablemente sobren los dedos de una mano para contarlos. Por otro lado, es posible que el físico médico actúe a nivel de asesor externo de un servicio de salud, pero tiene que ser algo exigido que en este momento no se exige. El punto final es que la situación actual no le está dando a los radiólogos mamografías de la calidad que se requiere para la detección temprana y luego el diagnóstico de cáncer de mama. Termino, tengo que agradecer, porque esto fue un grandísimo trabajo. Recibimos financiamiento de la IAEA a través de un contrato de investigación coordinada. Los estudiantes, 4 estudiantes hicieron sus tesis de maestría en temas asociados a control de calidad, aseguramiento de calidad en sistemas digitales. Tuvimos el apoyo de otros estudiantes, el proyecto ePlanet del CERN
permitió la colaboración de la doctora Margarita Chevalier de Madrid. Y sé que no me corresponde agradecerle al grupo de trabajo, pero quiero agradecer especialmente a los socios del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la Dirección de Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud, por su compromiso fuerte en favor de la calidad en la mamografía. Ellos, que son Secretaría de Salud, han tomado pasos para, a medida que iban surgiendo estos resultados, para encontrar algún remedio. Algunos de los equipos se repararon gracias a este análisis. Algunos incluso se sustituyeron y se compraron equipos que estuvieran en mejor estado. Pero se necesita mucho más, se necesita algo a nivel nacional. Termino. Quiero mencionar que entre la lista, lo que he presentado es un proyecto de investigación de grupo. El maestro César Ruiz, colega mío en el grupo de dosimetría y física médica, dirigió 4 de las tesis de maestría de físicos médicos que aparecen entre los autores: Naxi Cancino, Juan Carlos Cruz Hernández, Adriana Moreno Ramírez y Jaime Alberto Rodríguez López, quienes han hecho a través de sus tesis diversos aspectos de mamografía digital. Son ellos los verdaderos expertos. Ellos están asociados o han estado asociados al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Luego, Eduardo López Pineda, colega mío, colaboró en la etapa de análisis de los datos. El doctor Mario Gómez Cepeda, quien era el jefe de los físicos cuando el trabajo se realizó. Todo nuestro agradecimiento por su compromiso, y a Margarita, por supuesto. Y creo que hasta ahí llegamos y eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora Moranda. Una muy bonita presentación. Y entonces abrimos el tiempo para preguntas. Si hay alguna pregunta por parte de los presentes, con todo gusto. Hola, Luis Alberto, buenas tardes. Una pregunta. Pues, la verdad, la presentación está increíble, da muy buenos resultados y bastante elegibles. Pero en cuanto también, ya sé que a lo mejor sale un poco de esto, pero ¿habrá algún resultado sobre, además del personal que opera estas unidades de radiografía computada, unidades móviles, en cuanto a la expertise o certificación adecuada para los técnicos radiólogos, para médicos radiólogos que están en estas unidades? Me quedé sin escuchar, perdimos a Flavio. Hola, hola, ¿me escuchan? Interrumpidamente, Flavio. Qué lástima, debe ser la señal. Pero básicamente es si tiene alguna información adicional sobre la parte médica, o sea, con las credenciales de los técnicos radiólogos y médicos radiólogos, sobre la certificación que ellos tienen para las unidades estas que móviles o de radiografía computada. ¿Quieres saber si hay una certificación especial? No entiendo, entiendo el tema general de tu pregunta, no llego a escuchar tu pregunta específica. No sé, me pareció ver en el público a Héctor Galván del INCAN, quien, el INCAN no fue, el Instituto Nacional de Cancerología no fue socio directo de este estudio, pero estuvieron siempre informados a través de un comité que funcionaba
hace unos 3 o 4 años sobre calidad de mamografía, y ellos, al conocer estos resultados, que los conocían en general, pero de tener los números, establecieron un programa de entrenamiento, no sé si llamarle certificación, porque es un programa que ofreció el INCAN tanto para médicos radiólogos como para técnicas radiólogas asociadas con mamografía, y ellos impartieron cursos. No sé si estás ahí todavía, Héctor o Jorge Castillo. Hola, ¿qué tal? Héctor Galván por acá. ¿Qué tal, Héctor? ¿Por qué no nos cuentas un poco qué hicieron ustedes? Porque esa es una de las consecuencias de este trabajo. Claro que sí. Bueno, primero, María Esther, qué bonita plática. Me gustó Gracias. bastante tu charla. La otra, bien, como mencionaban, el INCAN desafortunadamente no tiene las credenciales para hacer una certificación. No es un ente certificador y su estatuto orgánico no lo permite. Pero lo que sí nos permite es contribuir en la educación, en general en programas de educación. Y precisamente viendo este gran problema que tenemos, una de los fallos que hay es pues la parte de los equipos, que bueno, ahí sabemos en dónde estamos cogiendo, pero las otras dos partes que son muy esenciales es el peso del radiólogo y el peso del técnico radiólogo. Entonces, lo que hizo el INCAN fue hacer programas de educación nacional a distancia, en donde se actualiza a los médicos radiólogos en lectura de tamizaje y a los técnicos radiólogos en control de calidad y posicionamiento. Entonces, ese es lo más que hemos podido hacer. Todavía seguimos teniendo estos programas. Creemos que ya son bastante impactantes a nivel nacional. Hemos tenido muy buenos resultados y creemos que los vamos a seguir teniendo, aunque estemos en pandemia, seguimos trabajando. Pero en general, eso es lo que el INCAN ha hecho con respecto a este gran problema. Gracias, Héctor. Quizás podría agregar que también como consecuencia del proyecto, de los resultados que iban surgiendo, el propio Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva escribió un manual dedicado a técnicas radiólogas, me parece. César me corregirá si me equivoco, un manual específico para atacar los problemas más comunes, o más bien para garantizar el óptimo trabajo en aquello que le corresponde a la técnica radióloga. En México, en mamografía generalmente son técnicas radiólogas. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también les relatamos estos resultados a medida que iban surgiendo, y se organizó una reunión de expertos de América Latina y se publicó un documento sobre control de calidad para mamografía. Entonces, aunque han sido cosas que han ido surgiendo en el camino, pero ha sido un largo camino el realizar el estudio y completarlo. Quizás habría que, si se hiciera una lista, habría hechos que han producido entregables, ¿no? Podríamos decir, para en cierta forma remediar la situación. Sigue estando el problema de fondo, ¿no? María Esther, perdona, creo que la pregunta de Flavio tenía que ver si se podrían correlacionar los datos que ustedes obtuvieron, que estén asociados con la capacitación o la falta de capacitación del personal técnico que toma las imágenes o que está a cargo de los equipos, que si estas pruebas de falta de seguimiento a los controles de calidad o el rendimiento mismo del equipo se pudiera asociar con esa falta de preparación. Entonces la pregunta, según le entiendo, va en esa relación, si pudieron verificar que las personas que estaban a cargo de adquirir las imágenes tenían alguna preparación en cuanto al uso, manejo y controles básicos de los equipos. Bueno, quizás le debería preguntar, no sé si está, bueno, Adriana,
quizás Adriana Moreno quiera responder sobre la información que ellos hayan recabado. Adriana es aquí hubo un equipo de gente que viajaban a los distintos sitios. Naxi, Adriana, Juan Carlos, no sé si alguno de ellos pudiera entregar información específica sobre la preparación, si es que se recabó esa información. Sí, veo que Adriana contesta. Sí, bueno, sí tenemos identificado el nivel de competencia o las competencias más o menos de los técnicos radiólogos que toman estudios en estos servicios y en general en los servicios de la Secretaría de Salud, pero una correlación, digamos, tan, no sé, como la que pregunta Flavio, o sea, definitivamente las capacidades del técnico para tomar el estudio influyen en la calidad de la imagen, pero más en términos del posicionamiento de la paciente. En cuanto al manejo del equipo, pues el manejo del equipo, independientemente del manejo del equipo que le da el técnico, los problemas que se encontraron en este estudio iban más allá de las capacidades del técnico, es decir, están más relacionados con una mala instalación de los equipos, una mala optimización entre el mastógrafo y entre el digitalizador de imágenes. Entonces, bueno, la respuesta concreta sería, sí hay una relación, pero los problemas de este estudio, identificados en este estudio, superan el que los técnicos tengan una formación propia para control de calidad y posicionamiento, ya que estos problemas a los técnicos no les compete arreglarlos. Tal vez les compete detectarlos en una etapa temprana, eso sí, pero arreglarlos, yo en mi opinión, estos problemas se agravan de manera importante si no entra un servicio de mantenimiento correctivo a tiempo. Ok, gracias. Aprovecho para yo tengo una pregunta al respecto. ¿Se planteó o hay la posibilidad de plantear, evaluar una correlación entre el diagnóstico médico ya en estos centros en términos de falsos positivos o falsos negativos y que estén asociados con los resultados de las pruebas que se hicieron a estos equipos? ¿Sí se escuchó mi pregunta? Perdón. Sí. Sí. ¿Me permites? ¿Me permites, sí, María? Así que quien lo sepa, es interesante saber por el impacto de los resultados, cómo se ve reflejado eso en el diagnóstico ya clínico que se está llevando en los hospitales. Bueno, adelante. Hubo una serie de reuniones tratando